Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 514, correspondiente al día 17 de febrero del 2026. Hoy es carnaval, así que es una festividad que tiene un significado simbólico muy grande, que se ha perdido totalmente, ¿no? Hay unas obras, hay una obra muy interesante, un texto muy interesante de René Guénon explicando el sentido que tenía la máscara utilizada en carnaval, porque ahora ya ni siquiera la gente se disfraza, la gente directamente el carnaval eh, lo utiliza como un medio para divertirse, para ir a bailar, qué sé yo, saltar, agitarse, movilizarse, los tiempos terminales propios, ¿no? Pero digamos que yo sigo en el bolsón, ¿no? Y estoy acá por Zoom con el amigo Garazalde y recién comentábamos la diferencia de temperatura que hay entre Buenos Aires y el Bolsón, que yo estoy con campera todavía, por suerte, porque acá ha llovido, está todo nublado, de noche se duerme con frazada, bueno, es lo que me gusta de este clima en verano, ¿no? En invierno ya no, prefiero Buenos Aires, pero en verano no hay como el Bolsón. Y qué le iba a decir, y bueno, no sé, ¿qué me cuentas de allá, Garazalde? Eh, ¿Escuchaste lo que decíamos del carnaval? ¿Ustedes están celebrando también el carnaval o no? Bueno, anoche tuve, ¿cómo es? Estaba tranquilo, mirando un Sí. poco de una serie acá y de pronto explotó todo Ah, porque es Año Nuevo Chino. Y a las 12 de la ah, noche, el, el vecino que tengo, que es chino, que tiene un supermercado y todo, mandó, pero una cantidad espeluznante de cohetes, los dos perros sí, míos empujando para entrar a la casa. Así que sí, me enteré mirá. que era el Año Nuevo Chino. Ah, el Año Nuevo Chino, mirá. O sea que el Año Nuevo Chino coincide con el carnaval, mirá, no lo sabíamos. En este caso, sí. Bueno, el mundo está patas para arriba, vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque se han develado más misterios de este famoso affair Epstein, que yo quiero hablar directamente del lobby Epstein, Epstein que maneja el planeta, hay que decirlo con total claridad, ¿no? Por más que Epstein haya muerto, no se sabe si suicidado o qué, posiblemente se haya suicidado porque la situación de él era bastante complicada, ¿no? Pero lo que él representa indudablemente no se suicidó, está más vivo que nunca. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa un dominio total de una nefasta minoría, yo no sé si llamarla racial o biológica o política o financiera, en fin, elijan ustedes el nombre que le quieren dar, ¿no? Pero su centro hay que ubicarlo abiertamente en el sionismo, ya no hay ninguna duda, ¿no? Y en una primacía dada a la raza blanca, ¿no? Y yo insisto, es raza blanca, algunos de la raza blanca, por eso es que soy de raza blanca, no me identifico con eso y tú tampoco, desde ya. Pero, por ejemplo, ha aparecido, yo creo que lo mencioné la vez pasada, pero sin los detalles que hemos conocido ahora, eh, de una declaración, de una, digamos así, una comunicación sostenida entre este fallecido, suicidado Epstein y el jefe del Mossad de ese entonces, que fue primer ministro de Israel, Barak, en donde le decía a Epstein que utilizando sus buenos oficios con el señor Putin, trate de obtener un nuevo ingreso de aproximadamente 1 millón de judíos rusos a Israel, puesto que él reconoce que el millón restante que vino en la década del 90 fue muy importante para contrabalancear el efecto negativo que tenía en ese territorio el sector árabe palestino y aún el sector judío semita sefaradita y etíope, porque entre los judíos no hay solamente individuos de raza blanca, individuos de origen askenazi, por ejemplo, que como hemos explicado son caucásicos,
muchos de ellos europeos, y, y hay muchos judíos negros, africanos, etíopes, y el sefaradita es árabe. Convivía, convivía con los musulmanes pacíficamente en Palestina antes de que llegara esta mafia sionista que ha defenestrado el planeta, porque no solamente ha defenestrado Israel, sino ha defenestrado el planeta. Y bueno, esto también explica los motivos por los cuales una serie de políticos neonazis, para darle un nombre así muy sintético, ¿no? Europeos, muchos de ellos, o norteamericanos o yanquis, tienen esta gran afinidad con Israel por esta primacía que ellos le han dado a la raza blanca, al sector, digamos así, moderno, propiamente, porque si hoy en día hay que decir con claridad meridiana dónde se ha motorizado, dónde ha surgido la modernidad, ha sido justamente dentro de nuestra civilización área europea. Allí es donde se ha encunado la modernidad, así es donde la modernidad ha surgido. Y modernidad, como hemos explicado siempre desde el punto de vista del pensamiento eboliano, significa la primacía de la materia sobre el espíritu. ¿eh? El concebir al ser humano como un ente puramente material, sometido, cuya meta principal es alcanzar la mayor cantidad de placeres en esta vida, porque no existe la vida futura, no existe la eternidad. Cuando nosotros hablábamos en un programa anterior, en donde debatíamos con estos pseudo-bolianos nazis, seguidores de Serrano, explicábamos, entre otras cosas, que para ellos lo principal es la vida, es prolongarla infinitamente. Ellos confunden la eternidad con el tiempo infinito, con un tiempo interminable. Bueno, pero yo quiero decir que además de todas las cosas, volviendo al tema de esta documentación de Einstein, además de todas estas cuestiones insólitas que han aparecido, porque nos hemos enterado hasta de actos de canibalismo con respecto a niños, una cosa impresionante, ¿no? Además de la violación de menores de edad, también teníamos crímenes rituales abiertamente, con actos de canibalismo de niños recién nacidos, ¿no? Cosas así que nos han dejado así boquiabiertos, pero es realmente el grado de degeneración al cual se ha encontrado. Y dentro de esta degeneración, yo quiero mencionar acá hechos acontecidos tanto a nivel internacional como en la República Argentina, que están vinculados directamente con el Lobe Einstein, hay que decirlo, o sea, somos los únicos que lo decimos, pero lo vamos a decir en voz alta. En Europa, en Múnich, ha habido recientemente una reunión del Consejo de Seguridad Europeo para defenderse de la invasión rusa, especialmente en Ucrania. Y ha concurrido a Estados Unidos y a quién ha enviado este señor Marco Rubio, que acá mostramos la foto. Bueno, Marco Rubio vamos a ver por la foto que mostramos que es un individuo, si bien representa al gobierno norteamericano, es un individuo primero de origen hispanoamericano y segundo, bueno, que representa propiamente lo que ha sido la colonización española en América, que ha sido muy diferente de la británica, porque la británica, debido principalmente al racismo que le informó, no mezcló su raza con la raza aborigen, sino que al indio lo exterminó directamente. No ha habido mezclas raciales. En cambio, la concepción hispánica, que estaba fundamentalmente fundada en el catolicismo, mezcló las razas. Y el señor Rubio es un ejemplo de eso, porque fíjense el aspecto que tiene, es un indio, es prácticamente un mestizo que tiene sangre aborigen, porque así fue la colonización de América. En América se mezclaron las razas porque, según el catolicismo, el hombre no se distingue por la raza. Todos somos criaturas de Dios. Tú que eres sacerdote, lo tendrás muy presente eso. Somos todos criaturas de Dios. No hay razas superiores a otras. En todo caso, habrá razas. El factor racial implicará ciertas diferencias en cuanto a aspectos psíquicos y físicos, pero desde el punto de vista espiritual, el catolicismo ha tratado de informar a todas las etnias, no solamente a la etnia blanca.
Bueno, este señor ha hecho una defensa desaforada ahí en esta reunión, cosa que no tenía absolutamente nada que ver con el tema a debatir allí, una defensa desaforada de, primero, la raza blanca norteamericana, ¿no? Y la política del señor Trump en Estados Unidos en contra de los inmigrantes, ¿eh? Que como bien sabemos, los inmigrantes están siendo perseguidos, especialmente hispánicos, latinos, como ellos los llaman los latins, para distinguirlos de ellos porque se consideran superiores, están siendo perseguidos de una manera miserable. Y ha habido manifestaciones, personas que no salen de su casa desde hace 5 meses por miedo a ser detenidas, niños que son separados de sus padres, prácticamente campos de concentración, gente expulsada del país. Eh, Además de los muros de contención que ha establecido el señor Trump, cuando nosotros hemos dicho varias veces que la inmigración en América es totalmente en territorio ocupado por Estados Unidos, es totalmente legítima, por una razón muy sencilla, porque esos territorios fueron originariamente hispánicos, hispanoamericanos. Estados Unidos se constituyó principalmente ocupando territorio hispanoamericano. Prácticamente el 70% o el 80% del territorio norteamericano, que originariamente Estados Unidos eran 3 estados, y ahora son 50, originariamente la mayor parte del oeste, digamos así, esa civilización que se dio hacia el oeste, pertenecía a México, a Hispanoamérica. Así que esas personas que ingresan allí, ingresan a sus territorios, a su terruño, o sea, tienen todo el derecho de ingresar allí. Nosotros eso lo reivindicamos. Lo increíble es que esta persona que es de origen hispanoamericana exalte la política racista y discriminatoria del señor Trump. Eso es una cosa insólita, eso, inverosímil. Y que impulse en su discurso, haya impulsado a los europeos y especialmente a estos grupos de pseudo derecha que allí existen, que en última instancia son de izquierda, como hemos dicho varias veces, a que hagan lo mismo y que echen a la gente de color, echen a los musulmanes. Y esto ha tenido efectos inmediatos, esta postura nefasta de este personaje ha tenido efectos inmediatos porque grupos sionistas, abiertamente sionistas como Vox, en España han pedido la eliminación del burka y de la vestimenta islámica en las mujeres en espacios públicos de España. Lo cual yo considero que es un dislate total, porque para mí, y esto, todos estos idiotarios, yo los llamo así porque son verdaderos idiotas, y me van a perseguir, me van a repudiar, porque yo defiendo la inmigración islámica en Europa, por una razón muy sencilla. El Islam en Europa está degenerada actualmente, está fundamentalmente degenerada porque el cristianismo se encuentra en una crisis terminal. Y Europa está atravesando el periodo de la postmodernidad, que significa la exaltación en última instancia de la vida placentera, del placer especialmente vinculado al sexo. Europa y Estados Unidos son sociedades sexualizadas 100%, o sea, el sexo está vendido permanentemente como mercancía. Basta fijarse en Internet, en Facebook, uno constantemente recibe bombardeos sexuales y permanentes, mostrando mujeres así sumamente voluptuosas. Es una cosa constante y permanente. Y Europa actualmente está atravesando esa etapa de revolución sexual y la presencia de una religión que viste a la mujer, que eso es lo principal, me parece extraordinario eso, para contrarrestar la revolución sexual que se vive en Europa, porque el hombre actualmente, el ser humano en Europa, vive nada más que pensando en el sexo. Esa es la realidad. Y esta derecha, fíjense ustedes, lo que le critica al franquismo, porque se consideran superiores al franquismo, es que el franquismo en su momento fue tremendamente moralista, tremendamente represor con respecto a las mujeres. Y esto lo ven como una cosa tremenda, terrible. ¿Mm? Y para mí eso era lo bueno que tenía el franquismo. Y eso pienso yo que hace que el catolicismo franquista tenga mucho más vínculo y relación con el Islam
que hoy ingresa a Europa, que esta pseudo derecha laica, ridícula, pajarona, sionista, que está combatiendo al Islam, que es para mí una verdadera salvación para Europa, es una regeneración del europeo. Ojalá ingresen muchos musulmanes a Europa, no para islamizarla, sino para de alguna manera despertar en el europeo las costumbres que en estos momentos han sido destruidas y aletargadas totalmente. Eso es lo que yo veo. Bueno, he hablado un montón. No sé si tú quieres interrumpirme diciendo algo al respecto, Juan Manuel. Solo parece muy bien todo el desarrollo que ha hecho sobre el tema. Y, a ver, lo de la inmigración islámica a Europa no es de hace 5 años, que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y también Europa no se hace cargo de las guerras que ha apoyado justamente con las naciones de donde vienen esos inmigrantes. No hace mucho estábamos también con la agencia Calisúa haciendo el seguimiento de toda la guerra de lo que fue Siria, con la presencia del ISIS, de los ataques rusos, del presidente que depusieron, de la intervención norteamericana y la enorme, pero enorme inmigración de sirios hacia Europa. Uh -huh. Este, y entonces estamos viendo que Europa en este momento se rasga la vestidura porque se está llenando de islámicos, pero sin embargo sigue apoyando la destrucción de los sistemas políticos, de las culturas, de las tradiciones religiosas del Medio Oriente. Entonces, Europa y Estados Unidos, aclaremos. sí, siempre, ¿no? Y Bueno, también pero Rusia, estamos y hablando también Rusia. del temor europeo al tema del Islam, pero creo que tendrían que ellos empezar a defender los países islámicos para que sean países que puedan albergar a su gente, tener su propia religión y no tengan que vivir a un continente desplazado por las guerras, el hambre, las persecuciones. Eh, Eso es ¿eh? cierto, pero como existe el dicho de que no hay mal que por bien no venga, ese viejo dicho, yo creo que la presencia del Islam hoy en día en Europa es beneficiosa para el europeo. ¿Qué más quiere el europeo? Yo lo veo en este detalle, en estos dos detalles. Uno, que viste a las mujeres, que me parece extraordinario eso, porque así el hombre no está con la cabeza puesta permanentemente en la contemplación de los cuerpos femeninos, ¿no? Esa es la primera característica. La burkini en las playas, o sea, como contraste a la monokini y a la bikini, en donde es una exhibición permanente de cuerpos semidesnudos o prácticamente desnudos de las mujeres en las playas, o aún en las calles, porque es vergonzoso ver cómo van las personas por la calle, ¿no? Es vergonzoso, o sea, poniendo en exhibición permanentemente sus cuerpos. Y por otro lado, el hecho de la plegaria, o sea, una religión que reza 5 veces por día, bueno, es excelente eso. Qué bueno que es eso. Yo no digo que nosotros nos tengamos que hacer musulmanes, desde ya porque tenemos ciertas diferencias con la religión islámica, en eso yo estoy de acuerdo con vos, somos cristianos, y el catolicismo es trinitario y el islam no lo es, pero yo pienso que la presencia del islam puede ser positiva para Europa, puede ser muy positiva para cualquiera puede ser positivo. O sea, tener una religión en donde tener personas que practican una religión que rezan 5 veces por día, excelente, menos tiempo dedicado al consumo. bueno, Extraordinario eso. ¿Eh? lamentablemente la derecha Sí, europea, principalmente la identitaria, uno sí, piensa que tendría respuestas ante esta situación, pero no, desde el punto de vista espiritual, hacen como un sí. retorno a un neopaganismo. Es más, Sí, sí. le echan la culpa al cristianismo de ser cristiano y que deberían No, porque condenar. el cristianismo, Y el el cristianismo, resultado, para ellos, claro, les quita vitalidad, les quita vitalismo, les porque quita el, el- posibilidades el de practicar. resultado, el resultado, Exacto. el resultado A ver que si. acontece hoy es que, por un lado, Europa no se da cuenta que tuvo durante 70 años el comunismo, por lo tanto destruyó mucho la fe de muchos pueblos que seguían la línea católica romana, la línea ortodoxa y hasta la línea protestante. Los aplastó durante 70 años. Y muchas de esas naciones hoy en día casi no tienen una inclinación religiosa. Estamos hablando del caso de Eslovenia, Checoslovaquia. El otro día veía
un documental de esos viajeros que van por distintas ciudades, y en la ciudad de Praga veía él que, que iglesias muy antiguas, católicas romanas, no tenían fieles y por lo tanto para sostenerse económicamente, ya que el Estado no sostiene la religión católica romana, tenían que organizar eventos artísticos, como llevar pequeñas orquestas a las iglesias y tocar por una entrada y con eso pagar todo lo que corresponde, el agua, la luz y cosas de la iglesia. O sea, a esa situación estamos llegando. O sea, si los estados se vuelven ateos y comienzan a justamente a destruir sus propias bases culturales, que es lo que están queriendo hacer acá también en la República Argentina, entonces, claro, el Islam va a ingresar como Pancho en su casa a todo esto. Y en cambio, del lado que tendrían que estar defendiendo una recristianización europea, no, están apoyando un neopaganismo. Todo eso Por son eso, locos. yo creo que ahí está, vos lo dijiste, para la cristianización europea en estos momentos es mucho más positiva la presencia del Islam que del neopaganismo. ¿Eh? Ese es mi punto de vista. O sea, yo creo que el Islam va a ayudar a recristianizar Europa. A pesar de lo que puedan decir ciertos sectores católicos que todavía siguen siendo antiislámicos porque ellos viven todavía la época de las cruzadas y son distintas las épocas. Porque en las épocas de las cruzadas eran dos religiones que contrastaban entre sí. Pero ahora la religión principal que tenemos que combatir actualmente es la religión pagana, la religión de la posmoderna, la religión del sexo absoluto, del consumo absoluto. Esa es la religión que tenemos que combatir. Y entonces por eso nosotros en su momento planteamos el Frente Cristiano Islámico, porque tenemos puntos en común en ese aspecto. Es una época distinta esta. No es la época de las cruzadas, en donde combatían entre sí dos concepciones religiosas que tenían afinidades, a pesar de todo, porque creían en la trascendencia, creían en la vida futura. En cambio, hoy combatimos en contra de una concepción que no cree en la vida futura, que reduce todo a la temporalidad, al tiempo, y del tiempo el presente ínfimo. ¿Eh? Porque el posmoderno, la posmodernidad, es la exaltación del presente ínfimo, que no tiene ningún tipo de entidad. Fíjense, las ideologías secularizadas, que son secularizaciones del cristianismo, como podría haber sido el marxismo o el nazismo, o cualquiera de estas ideologías modernas, tenían metas. En cambio, el posmoderno, la única meta que tiene actualmente, ¿cuál es? El confort, el consumo. La vida placentera. Esa es la única meta que tiene. Así que desde ese punto de vista, yo creo que tenemos puntos en común, aspectos o elementos en común. Esa es mi perspectiva al respecto. No sé si tú la compartes, supongo que sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo. O sea, Perfecto. tenemos los mismos objetivos desde el punto de vista Exacto. religioso. O sea que Sí, exactamente. A pesar de que el tú seas enemigo es católico. esta New Bueno, Age, estos estados eso, pseudo ateos, confrontación contra todo lo religioso, lo realmente, lo que nos religa con la eternidad. Y tanto el Islam como ciertos tipos de cristianismos, eso está presente. exactamente, exacto. Bueno, así que yo creo que esa ha sido la nefasta, el hecho nefasto a relatar aquí de este converso. Yo lo llamo un converso porque en realidad él está traicionando es rubio, está traicionando sus tradiciones raigales. Él es un hispanoamericano que se ha pasado al bando sajón, al bando moderno, desde ya renunciando a sus tradiciones. Bueno, y en la Argentina, ya creo que con esto hemos dicho las cosas principales de lo que está sucediendo a nivel internacional, desde ya que lo de Ucrania no se ha resuelto, en cualquier momento ya vamos por el quinto año de guerra en Ucrania. El 24 de febrero ingresamos en el quinto año de guerra y hay que sacarse el sombrero frente a los ucranianos. ¿Eh? Porque resistir 4 años contra una potencia como Rusia es algo que, bueno, desde ya hay que celebrarlo, hay que saludarlo. Vino hace poco este señor Varela acá a hablar en contra de Ucrania diciendo que Zelensky es judío. Fíjense ustedes qué argumento de peso, que él está con los rusos porque Zelensky es judío. Miren qué argumento de peso, ¿no? Como si no hubiera judíos, Abramovich y otros más del lado ruso.
¿no? Es un argumento ridículo, infantil, digno de esta pseudo derecha pajarona, estúpida, que tenemos en Europa, contra la cual hay que combatir, porque son personas que han deformado nuestro punto de vista, son traidores, hay que decirlo con todas las letras. Pero dejando de lado ese detalle, yo quiero pasar ahora a la República Argentina. Eh, yo creo que el lobby Einstein también está actuando en la República Argentina. Fíjate tú, te enteraste, ¿no? Que hubo dos leyes que se han aprobado en el Parlamento, porque ahora está este excremento que tenemos al frente del Estado, que ahora va a ir a los Estados Unidos el jueves, o sea, pasado mañana para reunirse con Trump, pues es el único presidente que integra este famoso Consejo de la Paz que suplanta a las Naciones Unidas, que es un consejo que ha sido hecho para establecer las leyes de juego de la tiranía sionista en el planeta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque quieren hacer una playa, una ciudad turística en Gaza, ¿viste? Esos detalles. Pero dejando de lado eso, se han aprobado dos leyes, ¿no? Que son, por un lado, la ley esta de la nueva ley laboral, y por otro lado, una reforma en el Código Penal según la cual se aumenta la imputabilidad de 16, o mejor dicho, se disminuye en cuanto a la edad de 16 a 14 años. Quiere decir que un menor que comete un delito a los 14 años es imputable a partir de ahora penalmente. Bueno, yo esto lo vinculo desde ya con el lobby Epstein, hay que decirlo con claridad, ¿no? Para mí no hay diferencia mayor porque el lobby Epstein lo que quiere, bueno, continuar con sus prácticas de pederastía y lógicamente si una persona a los 14 años ya puede ser imputada penalmente y bueno, también puede ser considerada de alguna manera responsable en cuanto a sus decisiones relativas a su sexualidad, ¿eh? Porque habitualmente, según nuestras leyes, tener una relación sexual con un menor de edad no podía ser eximida por el consentimiento del menor, en la medida que el menor no estaba suficientemente maduro como para prestar un consentimiento libre. Bueno, ahora con esta nueva ley, los pederastas van a tener esta ventaja. Además que no son 14 años, sino que son 13, porque habla de 14, y fíjense que cuando una persona cumple 13 años, ingresa al año 14 de su vida, así que posiblemente también una chica, un chico de 13 años cumplidos puede ser eh, responsable desde el punto de vista de su consentimiento en el acto sexual. Y el otro, y la otra, digamos así, disposición relativa a este lobby Epstein es la nueva ley laboral que se ha implantado, que parece ser que se dieron cuenta que ya era demasiado alevoso, porque en esa ley han puesto una norma según la cual si una persona, si un trabajador se enferma, le pueden disminuir el sueldo al 50%. Fíjense que con los sueldos que se están ganando en la República Argentina, que habitualmente no alcanzan para llegar ni siquiera a mitad del mes, fíjense qué sucede si una persona que se enferma, lo cual es algo involuntario, ¿no? Enfermarse es una cosa que uno nunca lo desea, le pagan la mitad del sueldo. Entonces va a suceder muchas veces que personas enfermas van a ir a trabajar lo mismo. Y eso va a significar un menoscabo en su salud y una aceleración en el proceso de su defunción. Y yo creo que esa es la meta que tiene en última instancia este lobby, porque lo que quieren es terminar lo más posible con la población mundial, disminuirla al máximo. Antes lo hicieron con las pandemias, en la medida que lanzaron la pandemia y después generaron la idea de que no había que vacunarse porque esto se resolvía naturalmente y eso produjo cantidades y cantidades de muertes. Los ejemplos mayores los tuvimos en Estados Unidos y Brasil, en donde gobernó esta gente. Y bueno, esto va a servir para disminuir la población, puesto que según
esta nueva tecnología de inteligencia artificial, cada vez hay menos necesidad de tener gente trabajando, porque muchas actividades pueden ser resueltas por robots. Así que esa es un poco la idea que tienen estos elementos de la inteligencia, del lobby Einstein, ¿no? Del lobby Einstein, utilizar la inteligencia artificial para esos fines genocidas, porque en última instancia es una ideología genocida, hay que decirlo con claridad. Así que yo lo veo desde ese punto de vista, estas dos nuevas leyes que han impuesto aquí. ¿Qué quieres agregar al respecto, Garasalde? No, para Un mí minuto lo, queda. un minuto, para mí lo interesante, más allá de lo que usted comenta también, es cómo se manipula con tanta facilidad a la gente, donde los convencen de que esa ley favorece la contratación de nueva gente, de mejoras salariales, de negociar su propio sueldo. O sea, se está imponiendo ideas en la gente y las convencen, ¿no? También influenciados ideológicamente. Y es toda una guerra semántica, ¿no? Que ya empezó desde la época del kirchnerismo, pero lo siguen imponiendo. Y cada día que pasa, uno se da mayor cuenta de la incapacidad que tiene las sociedades de saber votar, de entender qué es lo que le están relatando. Y Exacto. esto es lo más trágico, es la idiocracia, una democracia de idiotas. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Hoy O aplauden sea, esta reforma laboral y es inconcebible. has dicho la palabra perfecta, indicada. Bueno, creo que es el tiempo para terminar. Ça bientôt, car la sainte espérance, remplie nos cœurs.